Evidencia 2. Examen oral argumentativo de José Arturo Recillas Cortés para la materia BT 2007B. Diseño de estrategias de bioseparación, grupo 201. Para la primera pregunta, se propone la adición de una cromatografía de afinidad después de la cromatografía de intercambio iónico, ya que, según Tejeda Mansir, es una operación escalable a nivel industrial que permite una alta purificación de proteínas. Para esto se utilizaría la metodología empleada por Barradas Cruz, donde se propone modificar la enzima beta-galactosidasa, producida por Clubberomyces lactis, para que tenga una cola de histidinas, en inglés, hista. Pues este proceso se basa en la unión directa, específica y reversible entre los histag a la fase estacionaria de la columna que contiene resina con níquel, al quedar unidos covalentemente. La enzima se purifica de forma selectiva, pues solo aquellas con el histag se quedan ligadas a la matriz. Para solución se utilizaría una solución tampón que contiene imidazol. Los parámetros de operación que se modificarían son los flujos de entrada para el proceso de diálisis, dando como resultado una menor recuperación global del proceso y un cambio en el volumen de operación planeado para satisfacer el mercado de interés. Por lo tanto, se deberá volver a calcular gran parte del proceso tomando en consideración el nuevo proceso unitario. La operación unitaria seleccionada es la centrifugación tubular para separar la biomasa, siendo las células de Chilobacter lactis de su medio de cultivo proveniente de la fermentación. Este método de separación se basa en la diferencia de densidades entre el objeto a separar y la densidad del líquido. En este caso, se toma en cuenta la densidad de las células y se asumió la densidad del agua para el medio de cultivo, ya que es su componente mayoritario. Algunas consideraciones que se tuvieron al momento de escoger el equipo para la propuesta de escalamiento fueron el flujo de volumen, la velocidad angular y el tamaño del tambor. Esto se debe a que dentro de este tipo de centrífugas se tienen dos valores muy importantes. El radio interior, marcado con R1 en la figura derecha, y el radio exterior, marcado con R2. Estos valores tienen un impacto en las células centrifugadas, ya que si ésta llegase a la parte superior del tambor en vez de la pared, se considera que no fue separada correctamente. Para realizar el escalamiento de la planta piloto en una planta industrial, se utilizaron los parámetros de velocidad terminal de la partícula, donde relaciona el radio del tamaño de la célula, el valor de la gravedad, la viscosidad del medio de cultivo y la diferencia de densidades de las células y medio. Este valor nos indica la velocidad en la que las partículas llegan al estar sedimentadas. Y este valor se mantiene constante para el escalamiento, ya que no depende de las centrífugas, sino de lo que se quiere separar. Después, se tiene que obtener el factor sigma. Este valor muestra la equivalencia de una centrífuga en un tanque de sedimentación con el área necesaria para tener el mismo tiempo de sedimentación en los equipos a comparar. En su ecuación podemos encontrar los valores relacionados con la dimensión del equipo de la centrífuga tipo tubular. Entre ellos está la longitud del tambor, los radios externos e internos y la velocidad angular de operación. Al multiplicar la velocidad de sedimentación, que está en metros por segundo, con el factor sigma, que está en metros cuadrados, se obtiene el flujo volumétrico de metros cúbicos por segundo, para tener una separación exitosa, donde, al utilizar el flujo volumétrico y el factor sigma de la centrífuga a escala piloto, se puede obtener utilizando el factor sigma del equipo escalar y saber si es capaz de manejar el flujo requerido para la correcta centrifugación. En caso de no cumplir con los requerimientos, se repite el proceso de encontrar un nuevo equipo, obtener su factor sigma y comparar. La innovación que se propone es en los equipos de cromatografía, donde Ferguson recomienda la utilización del índice ecológico del método analítico, en inglés AMGS, del Instituto de Química Ecología de la Sociedad Americana de Química. Esta herramienta toma en cuenta la energía utilizada por el equipo, el volumen de solvente utilizado y consideraciones de seguridad para el solvente,
dando como resultado porcentajes en las categorías anteriores, donde señala valores bajos en verde y altos en rojo. Se podría utilizar esta herramienta para calcular el impacto de nuestro proceso cromatográfico y observar las áreas de oportunidad, como adquirir columnas reutilizables y la utilización de solventes orgánicos. En caso de utilizar este último, se debe considerar la reducción del uso de solventes, al manejar bajos flujos volumétricos que no afecten negativamente al proceso de separación. Esto reduciría la utilización de solventes y agua altamente purificada, pues su acceso es limitado en ciertas regiones geográficas. El reemplazar productos químicos peligrosos para el medio ambiente con productos menos contaminantes o seguros sin afectar el proceso. Por ejemplo, reemplazar el acetonitrilo con etanol o acetona. El reciclaje de fases móviles, al correr métodos cromatográficos isocráticos, pues a pesar de ser difícil, se pueden recuperar determinados solventes de la fase móvil residual, por ejemplo, etanol o dimetil sulfóxido, DMSO. Muchas gracias, estas son las referencias bibliográficas.